Buenos días a todos. Gracias por compartir este rato con nosotros. Para los que no me conocéis, yo soy Isabel Oñoro, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta grupo analítica y miembro de la Junta Directiva APAG. Comentaros que a lo largo de las comunicaciones vamos a hacer un poco baile de sillas para no mover el ordenador porque el enlace del audio es muy inestable y si no se nos desorganiza todo, ¿vale? Daros las gracias por venir y dar las gracias especialmente a las personas que han participado con comunicaciones escritas, con pósters y también con comunicaciones orales, no solo a las 10 comunicaciones que se presentan hoy aquí, sino también a algunas que tuvieron que quedar fuera por una cuestión de tiempo, no de calidad. De hecho, nos gustaron todas mucho y agradezco aquí a Ignacio Meléndez y Silvia Ramos, que no están como Laura Broco y yo hoy cara al público, pero han estado trabajando también con nosotros y nos ha costado muchísimo el proceso de selección y nos ha pesado dejar comunicaciones fuera. Dicho esto, vamos a tener 5 comunicaciones de 10 minutos, que voy a intentar ser extremadamente rigurosa. Cuando terminemos esas comunicaciones, abriremos un espacio de diálogo, ¿vale?, para que toméis la palabra. Cuando os presente a cada comunicación, diré un número, porque mañana va a haber una votación, según el criterio de cada uno, cuál creéis que ha sido el mejor póster y la mejor comunicación para vosotros. Aquella que salga más votada, la comunicación y el póster, tendrán un reconocimiento y el año que viene serán invitados a las próximas jornadas de APAG, ¿vale? Bueno, pues empezamos con la comunicación de Ricard y de Pilar Fuxet, Ricard Jorge Ortiz. Ágora, diálogos para el buen vivir, esperanzas y retos de un grupo grande en el contexto de la atención primaria y comunitaria. Ricard es licenciado en psicología, referente del bienestar emocional y comunitario en el área. Ayer se me rompieron las gafas de ver, o sea, los de mi generación, ¿me entendéis? Licenciado en psicología, referente de bienestar emocional y comunitario en el área de salud básica de Argentona, Barcelona, máster en grupo análisis, acreditado por la FEAP como psicoterapeuta grupal, y Pilar, que está aquí con nosotros en la primera fila, psicóloga, especialista en clínica, máster en grupo análisis, experta en grupos multifamiliares. Y adelante, tienes 10 minutos. Ricard. Bueno, buenos días a todo el mundo, gracias por venir. Hoy os venimos a presentar, juntamente con Pilar, Ágora, Diálogos para el Buen Vivir, que es un grupo grande, abierto, en la atención primaria y comunitaria en Argentona, ¿vale? Y bueno, es un grupo que empezamos en enero, llevamos 5 sesiones y entraña tanto esperanzas como retos por su innovación en este ámbito y tanto en la mente de los participantes como en la mente de los conductores. Entonces, bueno, este grupo contribuye a los objetivos del Programa de Bienestar Emocional y de Salud Comunitaria en atención primaria del Departamento de Salud de Cataluña. Este es el cartel del grupo. Y es importante recalcar que es un grupo abierto a toda la población. O sea, todo el trabajo previo, el grupo empezó antes de las sesiones, se tuvo que hacer un trabajo comunitario importante informando tanto a los trabajadores del ambulatorio como a los estamentos, casales de jóvenes, de gente mayor, porque la gente asiste un poco como en las ágoras de la antigua Grecia, ¿vale? Cuando siempre es a la misma hora, el segundo miércoles de mes, y van asistiendo, ¿vale? Y, bueno, es importante porque la Pilar y yo nunca sabíamos quién va a venir, ¿vale? Y se realiza en el salón de plenos del municipio. O sea, tiene una gran carga simbólica el sitio donde lo hacemos. En la antigua Grecia, en las ágoras, entre otras cosas, y según describe Platón en sus libros de política, la gente se reunía para hablar del buen vivir en la polis, ¿vale? Y un poquito hemos querido replicar este modelo clásico y acompañado evidentemente de la referencia de los grupos grandes, pues un grupo al servicio del pueblo para espacio de reflexión y para pensar
los aspectos relacionales y sociales que nos afectan a todos, ¿vale? Y que, bueno, muchos autores señalan como potenciadores del malestar en las personas, en los individuos, ¿vale? Ya seguramente conocéis muchos de estos libros y de estos autores, ¿vale? La hiperconexión digital, el consumismo desmesurado, la fantasía de invulnerabilidad, el sujeto que ha enmudecido, ¿no? Que en este tema de los relatos, ¿no? El individualismo, la ansiedad, la era de la prisa. Entonces, todos estos factores comunitarios que nos desconectan de las necesidades innatas que todos tenemos y que pueden ser potenciadores del malestar para para obtener nuevas comprensiones y poder pensar y estar de otra manera en la comunidad, en la sociedad, ¿vale? Bueno, la conducción la hacemos con Pilar desde el modelo grupo analítico y se hacen 2 horas al mes de momento y tiene previsto continuar, ¿vale? De momento la asistencia es de unas 20-25 personas y estamos muy contentos porque la fantasía de que no venga nadie está presente. Ahora os explicaremos un poquito los retos, ¿no? Los objetivos del grupo es promocionar el bienestar, identificar sobre estos factores sociales que nos enferman, aceptar las limitaciones y fricciones para mejorar la adaptación, infundir esperanza y socializar la queja y el malestar, ¿vale? Primer reto que nos hemos encontrado, crear un espacio de confianza en lo grupal y en lo social. Es decir, explicar muy bien lo que teníamos que hacer, contar con el respaldo de la institución, del ambulatorio, que nos diesen pues, la aprobación y que entendiesen lo que estábamos haciendo. Y también en el ayuntamiento, que también colabora con nosotros, servicios sociales, explicarlo muy bien y a los participantes, porque muchas personas también, como nos pasó ayer en el grupo grande, se plantean qué hemos venido a hacer aquí, ¿no? Y bueno, y cada sesión, al ser un grupo abierto, por ejemplo, vamos recordando las normas del grupo, qué venimos a hacer aquí. Es a veces difícil de explicar, ¿no? Otro reto es atravesar los momentos iniciales de confusión e indefensión, permanecer en el grupo en las primeras sesiones para ir aclarando. Hay personas que no volvieron, pero hay personas que permanecieron y ahora estamos en un momento del grupo donde sí que podemos empezar a hablar de otros temas, estar más en un estadio más operativo, más reflexivo y estamos contentos porque hemos llegado, digamos, a un puerto, que habrá muchos más, pero de donde se pueda empezar a pensar sobre estos aspectos sociales, cómo estamos en comunidad, si somos un pueblo integrador. Vale. Entonces, bueno, que Pilar y yo nos hemos tenido que ir adaptando a la conducción del grupo, ¿vale? En todo lo que nos íbamos encontrando y no ha sido fácil porque realmente es al no venir derivados y la gente se fuera presentando, pues da un poco de miedo. Y el otro reto es fomentar la participación de personas de diferentes edades. Sobre todo ha venido gente, como decía la compañera ya en el grupo grande, a partir de una mediana de 60 años y también gente de mediana edad, pero más poca. La gente joven aún no hemos podido, digamos, no sé cómo decirlo, bueno, que vengan, ¿no?, al grupo, convocarla con suficiente eficacia. Pero bueno, que cuando hay gente de diferentes generaciones se dan estas fricciones que son terapéuticas en el sentido de que nos permiten ampliar la mente, ¿no?, que es una de las cosas que se viene a hacer en el grupo grande. Os queremos pasar un pequeño vídeo, ¿vale?, que habla del diagnóstico social por diferentes expertos en grupos grandes o sociólogos y también cuentan las esperanzas y los potenciales que puede tener un grupo grande de estas características. El sujeto que genera la época de manera intencionada para que se adapte mejor a los requisitos de este capitalismo neoliberal, extractivista, que además de alguna forma requiere sujetos sin raíces, es un sujeto que traté en el primer libro que yo llamé Invulnerable e Invertebrado. Dices que es verdad que se ha acelerado mucho el mundo, es curioso, pero se acelera fundamentalmente en la parte técnica. En la parte emocional no hemos superado a los griegos, quiero decir, que cuando uno se humaniza también lo social. ¿Por qué? Porque socializamos lo que llevamos dentro. Si llevas malestar, vuelcas tu malestar, y si llevas una tranquilidad interna y estás contento contigo mismo, etc.,
puedes socializar ese bienestar. Muchas veces, al ser una sociedad tan atomizada, estamos contigo, puerta con puerta, pero somos absolutamente desconocidos. La preocupación de uno y del otro se comparte poco. Antes había la plaza, había el encuentro. Hoy en día eso cuesta muchísimo. Buscar la mejor manera, el buen vivir, ha sido algo que ha ocupado el interés del ser humano desde siempre. Y cuando estoy hablando desde siempre, hablo de la Grecia clásica, pero antes. Hiperconectados, pero que en realidad es un como sí, porque estamos totalmente desconectados, hay una gran soledad. Yo empecé mi trabajo en una época de epidemia con el VIH y lo he acabado en una época de pandemia. Tengo la sensación que los grupos adquieren un mayor auge en momentos de crisis social. Hablabais de diálogos para el buen vivir. Desde ello siento que es como una intervención muy preventiva, de identificar esos factores relacionales y sociales que nos enferman. Exacto. Ahí voy a incidir. Y ese espacio yo entiendo que neutraliza o minimiza los riesgos de esa desconexión. Por lo tanto, estos espacios que invitan a salir al encuentro me parecen fundamentales, porque no se trata solo de pensar en común, sino, como en el trabajo vuestro, en la propuesta vuestra, de pensar en el bien común. A mí me parece que hemos ido acabando con lo comunitario y que lo que vais a hacer es crear comunidad, generar vínculos humanos con los otros reales, que nos hacen pensar y friccionar, reducen nuestro narcisismo. Pero si aceptas la muerte, aceptas tu indefensión. Si aceptas tu indefensión, aceptas la indefensión de los demás. Y si aceptas la indefensión de los demás y la tuya propia, para conjurar la indefensión no te queda más que la solidaridad. Cuando decimos la palabra terapéutica le ponemos, ¿verdad?, que es la rigidez, que no tiene nada que ver. Terapéutico es encontrarte con una persona grata y tener un encuentro emocional fenomenal que te ha sentado de cine. El Grupo Ágora es un espacio de descubrimiento y aprendizaje. Ayudando a los demás se ayuda a uno a sí mismo. Es una experiencia muy enriquecedora. Habla de la importancia, que es lo que creo que estáis haciendo vosotros, de crear espacios de diálogo y de pensamiento creativo. Espacios en que el diálogo no sea una dialéctica, sino que sea un diálogo más lateralizado, más multipersonal. Vamos, con deciros que si paso por ahí me incorporaré a vuestro grupo gustosamente. Es un grupo que entraña retos, pero también entraña muchas cosas esperanzadoras, ¿no? Es un grupo que está basado en el diálogo, lateralizado, multipersonal y bueno, que queda al servicio del pueblo, que puedas ir cuando necesites, y para ir aclarando todos esos aspectos, pues creemos que puede ser innovador y que queremos que esté al servicio del pueblo y que dure mucho tiempo. Y cada vez pues que asuma vaya adquiriendo una madurez y una dinámica cada vez más operativa. Entonces, me gustaría acabar con dos frases de Mújica, ¿vale? Que dicen: nos tenemos que juntar por el susto, para hacer algo en el mundo que nos viene. Nos tenemos que juntar, ¿no? Y después, otra: la política es la lucha por la felicidad de todos. Esa es la auténtica política. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricard. Esta comunicación para los votos es la número 6, ¿vale? Chicos, muy bien. Ahora seguimos con la comunicación número 7 para las votaciones, ¿vale? Que nos la presenta Rodrigo Viejo García, psicólogo clínico, trabaja en el Centro de Salud Mental de Leganés, máster en Grupo Análisis, su TFM fue Premio Guimón y Premio SEPTG. Y bueno, pues adelante, Rodrigo. Buenos días a todos. Ay, no, con esto. Claro. Acércatelo bien. Vale.
segundo, que pongo el temporizador para que no me mate, Isa. ¿Lo pones tú ahí? Sí. Vale. Bueno, pues buenos días. Bueno, en julio de 2023 se constituye en el Centro de Salud Mental de Leganés el equipo comunitario de intervención familiar, aunque en esta presentación voy a intentar darle más peso al trabajo que hacemos en o con el Grupo Grande. Se trata de un equipo multidisciplinar que trabaja dentro del paradigma del tratamiento asertivo comunitario y bajo la filosofía de la recuperación, que no voy a desarrollar hoy aquí, pero bueno. El objetivo de este equipo es realizar una atención integral con familias que tienen menores a cargo, menores hasta 21 años, menor relativo, pero que tienen trastorno mental grave y que no vinculan con los recursos, que preocupan mucho, pero que no, bueno, son hiperfrecuentadores, pero que no siguen un tratamiento habitual, ¿no? El objetivo es trabajar en sus contextos naturales de existencia y acompañarlos en el desarrollo o recuperación de su autonomía en la vida comunitaria. Por tanto, el proceso de vinculación con estos pacientes, con estas familias, resulta prioritario, al igual que la alta frecuencia de los encuentros, nuestra adaptación al hábitat natural de las familias y su red de participación comunitaria. Esto quiere decir que, con tal de vincular, vamos a ir a domicilio, a tomar un café a un bar debajo de casa, a jugar a la play, a jugar al básquet en el parque de debajo, lo que sea necesario. La posibilidad de construir un espacio vincular seguro, contenedor, flexible y mantenida en el tiempo, porque hablamos de años, procura a las familias experiencias emocionales reparadoras en el que poder dar un sentido alternativo al sufrimiento y salir del aislamiento del síntoma. Por tanto, la intervención va a ser en el seno y con la familia. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que en numerosas ocasiones no existe una demanda. Un trabajo fundamental es generar una demanda propia, a veces que no coincide con la demanda de profesionales, de instituciones, servicios sociales o de los propios familiares. A veces no es posible hacer una intervención directamente con ese paciente designado, ¿no?, por el sistema o por la familia, sino que hay que intervenir previamente con otros familiares hasta que poco a poco vamos llegando e incluso ampliando diversos familiares. Nuestra intervención requiere, por nuestra parte, persistencia, mucha paciencia, una gran convicción en la tarea que hacemos y, sobre todo, sentido del humor. Para ello, nuestros medios, pues disponemos de un teléfono móvil que nos pueden llamar, somos accesibles en cualquier momento y ya que trabajamos con mucha población joven, fundamental el WhatsApp, tener mensajes constantemente, las fotos de perfil como herramienta diagnóstica, maravilloso, o los estados. Y luego somos unos señores bien, porque para ir a todos estos sitios de la comunidad, pues vamos en taxi. En fin. Bueno, estas serían las características básicas que definen el tratamiento asertivo comunitario, pero me voy a centrar solamente en las dos últimas, que desde un punto de vista grupo analítico, para mí reflejan un poco el trabajo en el Grupo Grande. La número 6, coordinación interdispositivos, pues lo dice la palabra. La estrategia de cuidado requiere, está sustentada en un trabajo en red, ¿verdad? Y la continuidad contextual, que básicamente es que el cuidado debe ser provisto teniendo en cuenta todos los recursos del medio natural de la familia y que además de esto, de tenerlo en cuenta, se busca que tengan una relación personal y social significativa con dichos recursos. Entonces, esto es para mí lo que trabajamos con Grupo Grande, pero el Grupo Grande no en términos de Grupo Grande de 50, 100, 150 personas, como nos ha explicado Ricard, sino un poco el concepto de Volcan de Grupo Grande, que hablamos de miles de personas o cientos de miles de personas. Por ejemplo, la ciudad de Leganés. En el prólogo de este libro, Tizón dice: Volcan y su Centro para el Estudio de la Mente y la Interacción Humana proponen que una de las tareas fundamentales en las sociedades traumatizadas, perfectamente un Leganés del siglo XXI, del sur de Madrid, consiste en formar y empoderar a los trabajadores de la salud mental locales. Yo añadiría, además de trabajadores de la salud mental, cualquier agente social que interviene con familias o que se relaciona con familias.
Pequeño paréntesis un poco teórico-práctico que tiene implicaciones. Volkan diferencia un poco entre la identidad individual y la identidad social, que esto no lo sabía, pero bueno, está en relación con lo de Paloma Chen, que ayer nos contaba. Claro, para Volkan diferencia un poco entre la identidad individual, que sería como el self, el cuerpo, digamos, y todos los diversos trajes con los que nos vamos identificando y poniendo por identificación con creencias, con valores, al grupo social de pertenencia en ese momento. Esto contrasta un poco, como viene a decir Dalal, con el Fuchs más radical, porque Fuchs, en una segunda parte de su obra, aclara: el grupo o la comunidad, como Leganés, es la última unidad primaria a considerar, y los denominados procesos internos en el individuo son, en realidad, internalizaciones de las fuerzas que actúan en el grupo al que se pertenece, internalizaciones de las fuerzas grupales. ¿Esto qué quiere decir? Que para Fuchs no hay traje, gracias Fuchs, o al menos solamente habría un único traje, por así decirlo. Entonces, en lo concreto, perdonad, me he liado. Sí, claro. Exactamente. El trabajo con el individuo y con el grupo. Esto, claro, en la teoría psicoanalítica tradicional, pues básicamente siempre ha marcado una división entre el desarrollo psicológico, preedípico, de características innatas, pulsionales, y el desarrollo de socialización, ¿no? Entonces, Dalal, haciendo referencia a Elías, a Fuchs, el individuo nace en un medio social que preexiste y, en consecuencia, ese yo del recién nacido debe necesariamente crecer dentro de este nosotros que ya existe. Dicho de otra manera un poco más sencilla, la existencia del nosotros forma parte del yo desde los inicios del desarrollo. Es decir, el yo y el nosotros no es tan fácilmente diferenciable. Esto para nosotros tiene un sentido a la hora de trabajar, porque no podemos limitarnos, como decíamos antes, al contexto familiar. Nuestra perspectiva comunitaria apuesta por contextualizar la situación de sufrimiento de todos los pacientes y sus familias. No se puede limitar única y exclusivamente a los miembros de la familia. Vamos a hablar del grupo grande, ¿no? Se busca, por tanto, estimular una reflexión en torno al malestar psíquico más allá de las visiones biomédicas limitadas al síntoma y a la etiqueta individual de paciente identificado. Vamos a situar el foco en la complejidad de las relaciones vinculares dentro del desarrollo psicobiográfico y, sobre todo, en nuestro caso, intergeneracional, teniendo en cuenta los contextos socioeconómicos, culturales y determinados. Esto es donde está situado nuestro despacho del ECIF y, por tanto, vamos a intentar transmitir esa reflexión no solamente a las familias, sino que también debe incluir a todos estos agentes sociales implicados. Y esto incluye pues, toda la red comunitaria con la que trabajamos y nos coordinamos, ASAF, Save the Children, IMCA, que es esto de YMCA, pero es IMCA, de jóvenes, que es del Ayuntamiento, Fundación ITER, que ayuda a encontrar trabajo a jóvenes en riesgo de exclusión social, Fundación Esfera, bueno, etc. Pero también la red de educativa, el aula de compensación, el Instituto Tierno Galván, la UFIL 1 de Mayo, que es, bueno, que tiene una educación mucho más práctica, con jardinería, con electricidad, con, bueno, una serie de cosas, diversos colegios, institutos y un largo etc., que esto solamente desde Navidades, los que coordinamos desde las Navidades, que he hecho ahí como un repaso de con cuánta gente hemos trabajado. Por tanto, el objetivo es establecer las bases para un mayor entendimiento mutuo entre todos estos trabajadores y agentes sociales y el establecimiento de una red vincular segura, de alguna manera una matriz grupal sostenedora en el propio grupo grande. Y cuando hablamos de una matriz pues, y sostenedora de una red, hablamos de vínculos, no hablamos de instituciones, hablamos de personas. Y al final es vincular incluso con el taxista. Soy muy pesado, o sea, voy contando este rollo a quien quiera escucharme, porque la salud mental al final está en boca de todos, todos tenemos una opinión y tenemos que salir de ese síntoma reduccionista, aislante, estigmatizante. Entonces es toda la red vincular que es trabajar
en comunidad con el grupo grande. Por tanto, y ya acabo, el objetivo último del ECIF es buscar la autonomía más genuina de estas personas dentro de su comunidad y con su comunidad, entendiendo que la colectivización del malestar es la principal herramienta que tenemos contra la lucha contra el estigma. Patrick Desmarais dijo: el objetivo no sería tanto socializar a las personas como humanizar a la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por ajustarte al tiempo. ¿Has visto? 10 clavado, ¿eh? Tanto que te habías peleado conmigo por el tiempo. Amenazas verbales he tenido. Lo estáis haciendo genial, os lo agradezco. Me he puesto nervioso por eso. Bueno, pues ahora damos paso a Enric. Su comunicación para las votaciones es la 8, ¿no? ¿Sí? ¿La de Rodrigo, no os lo he dicho, es el 7, es muy fácil, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Ahora viene Enric, que es la 8. Pero vamos, nos lo podréis volver a preguntar. No, esto ya. Modo pantalla completa, vale. Bueno, pues os voy a presentar a Enric Huguet, que profesionalmente llamado Enricson. Es un artista e ilustrador de Barcelona que vivió en primera persona la experiencia formativa de Grupo Análisis allí en el máster de Grupo Análisis de Barcelona. Y a partir de ahí, pues en su lenguaje, en la ilustración, hizo un librito que es el que viene a compartir con nosotros. Así que tenemos la fortuna de saber cómo se ve bajo la mirada de un artista ilustrador el proceso grupal. Gracias, Enric. Gracias a ti. Bueno, empezaré diciéndoos que si os acordáis de la charla de antes, de la ranita esta, pues soy un poco la ranita, estoy súper desubicado. Pero la ranita sonríe y yo no. Bueno, como os contaba Isa, de una manera un poco casual acabé haciendo el máster de Barcelona de terapia grupal. En mi caso fue porque había sido ilustrador de sus ofertas formativas durante varios años y a raíz de irlos conociendo, pues finalmente me dijeron: chico, pues igual podrías hacer esta formación, te vendría bien. Y al final me decidí. Y un poco la sensación era la que tengo ahora, ¿no? De estar en un lugar muy descontextualizado para mí. Pero bueno, más o menos fui trampeándolo. Quería comentaros también que de alguna manera este es a pesar de los nervios que tengo, es un lugar seguro, porque conozco a mucha gente, pero tan seguro era que pensé, bueno, pues llegaré aquí e improvisaré, hablaré un poco sobre la marcha, pero esta noche me he despertado sobre las 5 y he dicho: estás loco, perdido, y he decidido que por lo menos un fragmento de lo que envié aquí para presentar mi trabajo os lo iba a leer, y así me aseguro un trocito ya formal y luego sigo improvisando. Os leo. Tengo que decir que Rodrigo y tú le debisteis dar unos grupos pequeños a vuestros conductores con estos cambios de... Aquí tenemos a Miguel, que os lo podría confirmar, sí lo digo. Menuda guerra debieron dar esto. Bueno, sí, de hecho, Rodrigo era compañero mío de grupo pequeño, por suerte para mí. El de las estrellitas. Este de las estrellitas, exacto. Bueno, os leo. En mi grupo pequeño éramos varias las disidentes de profesión, contando con profesoras, pediatras, educadores sociales y yo, un ilustrador con una profunda sensación de estar fuera de contexto. Tras los 3 años de formación y numerosas lecturas indescifrables, llegué a varias conclusiones. La primera, que el contexto no me dejaba al margen y que como ser humano estaba perfectamente ubicado en ese espacio. La segunda, que todas pasamos por lo mismo en esta experiencia de la vida. Cambian los nombres de los protagonistas, el vestuario, las bandas sonoras, etc.
pero la historia es siempre la misma. Somos seres sociales que sufren y sienten, y necesitamos del otro para desarrollarnos en este mundo que cada vez nos individualiza más. Por último, gracias a mis tutoras, Maite Ayerra e Isabel Eloustondo, me permitieron desarrollar mi TFM cambiando texto por ilustraciones. Y llegué a la conclusión. Y llegué a otra conclusión. Tras varias lecturas obligadas de los clásicos del grupo Análisis y habiendo vivenciado personalmente todos estos conceptos, vi que podían ser traducidos al lenguaje visual, acercándolos a cualquier persona que se pudiera sentir curiosa o interesada. Cada situación, cada concepto ilustrado iría acompañado tanto por un texto en el que explico a mi manera la situación vivida, como por otro texto más académico, sacado de las cabezas privilegiadas de diversos autores que han desarrollado ampliamente dichos conceptos a través de libros y publicaciones. Finalmente, lo que empezó como una obligación pasó a ser un reto, y de ahí acabó convirtiéndose en un librito del que estoy, por cierto, bastante orgulloso y que me hubiese sido de mucha utilidad cuando empecé esta andadura, para entenderlo todo desde otro lugar, para tener menos miedo. Espera. No he acabado. Bueno, gracias. Me había propuesto llegar a este punto en el minuto 5, pero no, llevo 3. Bueno. Vamos a ir despacito, ¿eh? Casi 4 ya. Casi 4. Bueno, esta... Ahora os hago una presentación de algunas de las imágenes, no todas las del libro, pues si no sería un spoiler y no me interesa tampoco. Esta es una de ellas, que es mi entrada ese primer día en el salón de actos donde se celebraba el primer grupo pequeño y donde, pues como podéis ver, me rodeaban miles de rayos y centellas de nervios que tenía. Es un poco parecido a los de ahora, aunque ahora ya estoy un poco más curtido. Pero bueno, la sensación era esa, un lugar bastante lúgubre, hostil y en el que me iba a enfrentar a muchas personas que me iban a juzgar y con una taquicardia de la leche. Estos son mis compañeros, de hecho este también es Rodri, Luego por fin la cosa se normalizó, nos sentamos todos en círculo y hicimos las presentaciones. Aquí comentaros también es algo que nunca no he comentado a nadie, creo, pero esperaba que los que hayan visto el libro lo hubieran pillado. Aquí cada uno tenía como un elemento que nos fue acompañando durante todo el máster, un peso que llevábamos, ¿no? Rodri sus estrellitas, porque siempre tenía que ser perfecto. Yo llevo una máscara pues, por un personaje que actúo y que siempre da la cara para que la gente me quiera. Bueno, en fin. Y poco a poco, a medida que va pasando el libro, la gente se va deshaciendo de esos elementos. En realidad no es del todo cierto, yo sigo con la máscara. Rodri no sé si sigue con las estrellitas. Pero bueno, poco a poco nos vamos deshaciendo de ellos, excepto una de nuestras compañeras que siempre llevaba un pollito en la cabeza porque es como era mamapato que tenía que cuidar de todo el mundo. Al final del libro la sigue acompañando, pero ya no lo tiene en la cabeza, lo tiene al lado, que un poco simboliza ese proceso suyo de que sigue siendo mamapato, pero por lo menos, bueno, se deja descansar. En esta imagen vemos, pues eso, como al final somos 12 adultos que empezamos, que acabamos siendo 10, pero en verdad somos un puñado de niños asustados y a mí personalmente me sigue ocurriendo. Supongo que aquí todos habéis hecho este tipo de movidas, ¿no? De grupos pequeños y demás. Para mí esto era una evidencia, era lacerante el silencio que se generaba, como cada vez iba siendo más grande y al final te asfixiaba. Y esta es otro de esos guiños que no sé si os había pasado, pero al final llegábamos a conocer perfectamente los zapatos de todos nuestros compañeros porque no nos mirábamos a las caras en ningún momento. Luego por fin llegó... Ese no lo cojo. Llegó el momento del grupo grande y ahí pasa eso típico, que yo como soy ilustrador no recuerdo el nombre, pero cuando de repente el enemigo es otro, eso afianza el grupo pequeño de una manera que sois todos hermanos y estáis todos en la misma movida. Y efectivamente, pues todos a una. Aquí podría hablar Miguel también de hasta qué punto fuimos todos a una, le dimos, bueno, mucho trabajo, pobre. Luego llegó el COVID, que fue también muy interesante ver cómo ese grupo que estaba empezando a crecer se tuvo que ver relegado a unas pantallitas con toda una serie de requisitos por parte del staff que
no nos apetecían nada y nos parecían un horror, y así se lo hicimos saber en una lucha que tuvimos enviando cartas amenazantes y demás. Bueno, no llegamos a las manos, pero casi. Actings total, sí, sí. Es que son palabras que yo ya no... Bueno, esto representa a los conductores de grupo, en este caso él, que nos manejó intentando que todo fuera armonioso, aunque a veces no lo conseguía, pero se le dio bastante bien. Luego, cosas interesantes, mira, todavía llegaré a los 10. Sí, y los pasas, ya verás. Cosas, no, los paso que me matas. No. Cosas interesantes, como que al principio pues era un poco estar en grupos y estar escuchando historias de otros diciendo, qué rollo, o sea, es que me aburro, quiero hablar de lo mío, que es a lo que he venido, ¿no? Y como al cabo de un tiempo todos esos parloteos acababan cobrando sentido, porque eran otras historias, pero como he dicho antes, al final todos son la misma historia, y de todas las historias ajenas tú sacas una correspondencia con la tuya propia, porque al final todos te hacen de reflejo. Esta, bueno, es que antes tenía un poco de pelo por aquí, fue muy guay el día que descubrí, porque al final soy un poco... terapiólico, bueno, como alcohólico de las terapias, he hecho 1000 terapias en mi vida y tengo muy estudiado el guión, ¿no?, de todo lo que cuento siempre. Entonces, de repente, después de muchas veces habiendo explicado la misma historia, escucharla de los demás me hizo ver cómo cosas que a mí me habían afectado en mi vida, si las leía desde el otro lado, cobraban un nuevo sentido, y entonces ya no había tanto culpable, sino... Cada uno tiene una vivencia y es importante conocerla del otro. Y entonces me resultó súper guay como hacer el paralelismo con el Superman, porque de repente adquirí el superpoder de ver al otro y me ha ayudado mucho. Después la vida te da unos pocos de varapalos y te vuelves a centrar en ti mismo, pero creo que saber que tengo ese poder en algún sitio me ayuda bastante en mi día a día. Bueno, por último, pues un poco eso, la sensación de que esta especie de familia, que no es familia, tampoco son amigos, son una cosa extraña, es un limbo en el que una serie de personas están acompañadas en unos procesos que siempre van a estar ahí, son parte de tu vida sin saber bien dónde los ubicas, pero pues aquí están. Y ya está, gracias. Qué bien, pues muchísimas gracias. Y otro que lo ha clavado el tiempo. Oye, Enric, para escribir a las 5 de la mañana eso... No, eso lo tenía escrito, lo copié. Vale. Digo, madre mía, capacidad. Bueno, pues ahora tenemos con nosotros aquí a Paula Román. Paula nos va a presentar factores terapéuticos grupales en grupos de pacientes con duelo complicado en el Centro de Salud Mental, en un centro de salud mental de Madrid durante el periodo post-COVID y la relación con el uso de mascarillas. Paula es psicóloga clínica, doctora en psicología, trabaja en el Centro de Salud Mental de Villaverde, que pertenece al 12 de octubre, y hizo el máster en psicoterapia psicoanalítica y actualmente es alumna del máster de terapia grupoanalítica en Madrid. Eso es. Pues adelante, Paula. Bueno, muchas gracias a todo el equipo por haber habilitado 2 salas, porque aunque estoy un poco nerviosa, estoy encantada de estar aquí participando, porque yo también tengo aquí a mi grupo pequeño, así que nada, me siento muy a gusto. Pasar de una novela gráfica a un análisis estadístico es una transición muy dura, así que os voy a preparar un poco. Bueno, pues venía a hablar sobre los grupos de duelo complicado que hago en el Centro de Salud Mental desde hace unos cuantos años. Este es el esquema, bien tradicional. La idea era un poco ver qué les ha resultado útil a los miembros del grupo de duelo y ver un poco si en esta percepción de ayuda el uso de la mascarilla que tuvimos que usar durante un tiempo pues tenía algún tipo de impacto.
Bueno, los grupos que empecé surgieron del intento de abordar un poco las necesidades que podía tener la población durante los meses de la pandemia, tanto a la hora de elaborar muertes que eran muy traumáticas en muchos casos, como poder compartir el momento vivido en sí mismo. Empecé los grupos en otoño del 2020 y los he ido repitiendo hasta la actualidad y lo que cuento en esta comunicación se refiere desde el 2020 al 2024, que finalicé el 4º grupo. Son grupos cerrados de hora y media semanales y duran unos 6 meses, más o menos de octubre a mayo. Bueno, lógicamente los primeros grupos tenían más peso de las circunstancias de la pandemia, ¿no? Tanto en los temas que salen, los contenidos, como en las medidas de seguridad. Como por ejemplo fue el uso de la mascarilla. Los 4 grupos tenían un total de 21 pacientes diagnosticados de duelo complicado, eran derivados por mis compañeros del centro y yo les hacía una entrevista de evaluación previa. La selección inicial fue de 26, aunque 5 abandonaron en las primeras sesiones a lo largo de los 4 años. En su mayoría eran mujeres, solo hubo 2 hombres de entre 30 y 70 años y con diferente estado civil y laboral. 60% tenía antecedentes en salud mental, sobre todo ansiedad y depresión, y venían principalmente por pérdidas de parejas y padres, aunque también había pacientes que habían perdido hijos, hermanos. Principalmente las causas de fallecimiento eran por enfermedad y el tiempo que había transcurrido era lo más variable y más o menos de media eran unos 3 años desde la pérdida. Bueno, al ser grupos relativamente homogéneos, utilicé o me basé en las tareas de duelo de Worden para guiarme un poco, ya que era la primera vez que hacía grupos, y también tenía en la cabeza los factores terapéuticos de Yalom, porque es un autor que siempre me ha servido un montón, ¿no? Que para mí representa lo que es un grupo desde mi desconocimiento, ¿no? Y con la idea de potenciar esos procesos, claro. Los pacientes traían los temas espontáneamente y surgían las formas en las que aparece el dolor, la rabia, el sentimiento de culpa, la envidia por lo que otros tienen, el cansancio del entorno, ¿no? Por un duelo tan prolongado, la ambivalencia entre avanzar o estancarse, las pertenencias del fallecido, la vulnerabilidad, el sentido de la muerte, ¿no? Que todos estos temas aparecen como de manera más general al principio, pero se van repitiendo a lo largo de las sesiones, ¿no? De tal manera que se intenta profundizar un poquito más en la vivencia subjetiva de cada uno. Los objetivos eran explorar la percepción de ayuda que tenían los pacientes, es decir, que sentían que les había ayudado y ver si el uso de la mascarilla tenía algún tipo de impacto en esta percepción de ayuda. Para valorar la percepción de ayuda, utilicé la escala de funcionamiento grupal, la pasé en la última sesión, adaptada por Zuckerfeld, que lo que hace es agrupar los factores terapéuticos de Yalom en 3 principios terapéuticos, a los que llama principio de semejanza, principio de modelización o construcción del modelo y principio de confrontación. Voy a explicarlos un poquito. El principio de semejanza plantea que habría una relación entre la semejanza de la problemática y la eficacia terapéutica de un grupo y estaría basado en el desarrollo de identificaciones primarias. Sería el paso del a mí me pasa a nosotros nos pasa e incluiría los factores de cohesión, universalidad, esperanza, altruismo, imitación. El principio de modelización plantea que habría una relación entre la claridad de la propuesta terapéutica y la eficacia grupal y se basaría en la construcción de ideales o modelos con posterioridad al encuentro con el semejante. Que, esto sería importante porque de ser al revés estaríamos ante un grupo que aplasta las diferencias, ¿no? En el que primero aparece un líder que sería como el ideal y luego una masa indiferenciada por esa identificación con el líder, un poco en la idea de estas identidades más fanáticas, ¿no? Y los factores que incluiría sería el de información, resocialización y factor existencial. El principio de confrontación lo que plantea es que habría una relación entre las condiciones que tiene que haber en un grupo para poder enfrentar realidades negadas y la eficacia terapéutica. Entonces, estaría basado en movilizaciones emocionales
que ponen al yo frente a la posibilidad de cambiar. Sería un poco nosotros con este modelo que construimos transformamos la realidad que nos afecta. Incluiría los factores de catarsis, experiencia emocional correctiva y aprendizaje interpersonal. Para valorar el efecto de la mascarilla, pues bueno, no hubo que hacer mucho porque por normativa sanitaria los 2 primeros grupos se hicieron con mascarilla y los 2 últimos sin mascarilla. Y bueno, había un número parecido de participantes. Y bueno, los resultados. ¿Qué percepción de ayuda tienen los pacientes respecto al grupo? Pues bueno, la percepción de ayuda es elevada. La puntuación media era de 79, siendo 100 el máximo y siendo 60 la puntuación a partir de la cual se considera un grupo como terapéutico. El principio de construcción del modelo fue el más valorado, tal y como ha pasado o yo he leído en otros estudios con grupos de duración similar. Y bueno, por dar una idea, el ítem más valorado de todos fue el grupo da la oportunidad de aprender cómo comunicarse. En cuanto al segundo objetivo, qué impacto podía tener el uso de la mascarilla en esta percepción de ayuda, vemos que, bueno, pues que sí que hay diferencias significativas, que aquellas personas que se pudieron ver la cara al completo durante el desarrollo de los grupos puntuaron más alto en percepción de ayuda general y en concreto en el principio de semejanza que los grupos que sí que usaron mascarilla. Y bueno, pues las conclusiones, bueno, por un lado son bastante razonables, no son una sorpresa muy grande, pero bueno, la primera conclusión es que no se puede concluir causalidad pues por muchos motivos, ¿no? El tamaño de la muestra tan pequeño, que no hay control de las variables, pero bueno, los datos apuntan a algunas direcciones que se podrían estudiar más, como que el modelo grupal pues parece resultar útil en la elaboración del duelo complicado, o que la mascarilla podría disminuir el potencial terapéutico de los procesos de identificación que estarían en la base de los factores evaluados. Estos resultados van en la línea de algunos estudios que muestran que el uso de la mascarilla en grupos supone una dificultad para mostrar y reconocer emociones, ¿no? Al perder parte de la información visual en la expresión de los compañeros. Esto podría tener su explicación en el campo de las neuronas espejo y su relación con la identificación social, ya que bueno, pues estos estudios lo que plantean es que cuando observamos expresiones emocionales en los demás se nos activan las mismas áreas cerebrales que si las estuviéramos experimentando en primera persona. Gales llama a simulación corporizada a este mecanismo funcional que facilitaría comprender a los demás desde el interior. Por tanto, los procesos de identificación y empatía parecen tener un fundamento corporal. El otro es vivenciado como un ser igual que uno mismo mediante una apreciación de similitud. Así, bueno, pues mi impresión es que la semejanza con la experiencia del otro podría facilitar tareas propias del duelo, como aceptar la pérdida o experimentar las emociones asociadas, ¿no? Por ejemplo, la identificación con el otro en la tarea de aceptar la pérdida podría facilitar el paso de una posición un poquito más paranoide sustentada en la rabia a una posición más depresiva que permitiría experimentar la tristeza de manera más nítida en la matriz grupal. Así, estos pacientes que están estancados con la idea del ¿y por qué a mí?, se encuentran con la realidad de que el otro se está haciendo la misma pregunta. Y bueno, pues aunque la resolución de las tareas o el desarrollo de estos factores no es lineal, sino que va solapándose a lo largo de las sesiones o de la evolución o de la vida de un grupo, sí que podría hablarse de cierta construcción progresiva en la que las identificaciones y los factores asociados con ella pues, podrían ser la base para procesos grupales posteriores más elaborados, más intelectuales, tal y como proponen algunos autores. Y bueno, por último, una frase que me ha gustado de un artículo que he revisado para esto. La existencia es definida desde el origen por la reciprocidad. Pues muchas gracias a Paula.
Número 9 para los votos. Y ahora viene el número 10. Bueno, pues la última comunicación de esta mesa tiene el título de Parentalidad en crisis, la necesidad de tejer un reencuentro. Experiencia de grupo de padres en un hospital de día de adolescentes. Nos la va a presentar Consuelo, que ahora os la presento, pero hay otros autores, que algunos están por aquí: Gonzalo González, Rocío Sastre, Yolanda Martínez y Carmen Fernández de Nestrosa. Consu, además de alumna del máster de Grupo Análisis en Madrid, es psiquiatra en el área de salud mental del Hospital de La Paz. Y bueno, ella ha desarrollado toda su carrera profesional joven todavía en el ámbito de lo infantojuvenil. Venga, gracias, Consuelo. Bueno, a ver, ¿se me oye? ¿Más? Espera, que te voy a poner el tiempo, que es, perdón, se me ha olvidado. Ella se ha relajado. Venga, fenómeno. ¿Se me oye? Sí. Vale. Vamos a empezar. Bueno, buenos días. Necesito tener el papel para sentirme más segura. Aunque tengo aquí al grupo pequeño, tengo a compañeros y me parece un espacio acogedor, pero bueno, voy a empezar. Desde 2020, en el Hospital de Día de Adolescentes, venimos trabajando con madres y padres a través de grupos terapéuticos. En la clínica vemos con frecuencia que los conflictos ligados a la parentalidad impactan en la construcción psíquica e identitaria de los hijos. Por eso, abordar la parentalidad resulta clave. El grupo de padres se erige como una modalidad terapéutica complementaria e imprescindible al tratamiento de los adolescentes. Esta presentación tiene un interés doble, clínico y social. Parte de los desafíos contemporáneos de la parentalidad para luego compartir nuestra experiencia grupal, porque al inicio todo suele estar desdibujado, descolocado, al límite. Parentalidades en crisis. La parentalidad es un constructo simbólico que comienza desde el deseo de hijo y que alude a las funciones de crianza y cuidados, más allá del género. Hoy, estas funciones se ejercen en una sociedad contemporánea atravesada por códigos inéditos, sociedad de la inmediatez, líquida, narcisista, de incertidumbre y de lazos sociales en desintegración. Todo esto tensiona profundamente el ejercicio de la parentalidad. Es preciso un análisis de las formas en las que hoy se resignifica y encarna la función parental, la caída del modelo de familia tradicional, transformado en nuevas y variadas configuraciones, padres exigidos por lo laboral y económico, con poco tiempo para el intercambio familiar, el desdibujamiento de las jerarquías paternofiliales, con límites difusos y pérdida de autoridad. Esto compromete una de las principales tareas de la parentalidad, la de ser soportes para la estructuración de la personalidad del hijo, introducirlos en el mundo de las normas, la cultura y ayudarlos a desarrollar el sentido de realidad y a relacionarse con el mundo exterior. En el mundo posmoderno o hipermoderno está comprometida la función simbólica de tercero inherente a la parentalidad, lo que algunos autores llaman caída del nombre del padre o la evaporación del padre simbólico, invitándonos a pensar en nuevos modos de erigirse padres y de ser hijos hoy. Muchos niños y adolescentes crecen sin referentes simbólicos claros, desplazados hacia el mundo virtual, con desinformación sin límite. Padres arrollados por la omnipotencia y la omnipresencia del objeto tecnológico, que tiene un impacto directo sobre los modos de relación y de construcción de la subjetividad e intersubjetividad. Padres desbordados, desorientados, que ante el sufrimiento de sus hijos buscan soluciones rápidas, sin encontrar espacios ni el tiempo necesario para la contención y elaboración de los conflictos y las fantasías subyacentes. Muchas veces, lo que aparece designado problema del adolescente expresa también un malestar o una falla ligada a la parentalidad.
La parentalidad implica un pasaje a lo desconocido. Es una experiencia de vinculación tan exigente y comprometedora que pone a prueba la estabilidad psíquica del adulto. El equilibrio está en la oscilación entre la entrega amorosa, el establecimiento de límites y la apertura a perder y dejar ir libre al hijo en su alteridad. Como dice Recalcati, el hijo concebido como propio al cual se debe renunciar como posesión. El hijo es, simbólicamente, una apuesta a perder para ganar algo nuevo y desconocido. Y como dijo Recalcati también, la profesión de los padres es una profesión imposible y, sin embargo, imprescindible. Ante la necesidad de intervenir de manera intensiva con las familias, creamos un espacio grupal semanal para padres. Contamos con 2 grupos abiertos, integrados por padres y, cuando corresponde, otros adultos significativos para el menor. Desde una orientación psicodinámica y grupoanalítica, sin manual o temario, el objetivo no es brindar pautas, ni fórmulas, ni soluciones, sino promover una discusión de flujo libre que facilite la reflexión colectiva sobre las relaciones, los conflictos y los afectos. Trabajamos en coterapia. Buscamos generar una atmósfera segura que promueva la participación, la cohesión y la construcción de una matriz grupal. Ese entramado simbólico y relacional que contiene y transforma a quienes participan. Emergen temas recurrentes como la autoridad, los límites, la culpa, los duelos, las expectativas. Y poco a poco se construye el lenguaje común, donde palabras como acompañar y escuchar se resignifican en la experiencia grupal. Me gustaría compartiros una viñeta que da cuenta del trabajo en grupo. En una sesión titulada «Lo que subyace a la agresividad», Marta relata un conflicto con su hija, que derivó en un forcejeo. Había informado antes de situaciones similares, conectándolo por medio de asociaciones a su ideal de madre abnegada y a su propia madre, recientemente fallecida, encontrándose en pleno duelo y en trabajo de elaboración de aspectos superyoicos de madre ideal que debe abandonar. Dice dolida: «Haga lo que haga, ella me va a tratar igual. Me lo tengo que comer, no hay un reconocimiento, no te lo agradece». Alba, identificada con Marta, sentada a su lado, comparte el agotamiento cotidiano, la culpa. Es que dan ganas de abrir la puerta y salir. ¿Y si me voy? ¿Y si se va? Y ahí aparece la culpa. ¿Seré una mala madre? Y ahí estoy. Mamá, mamá, mamá. Eso es lo que hay que contener todos los días. Marta lo resume crudamente. Te estruja como un papel, te pisa, y tú ahí, incondicionalmente. Por eso se dice, que te aguante tu madre. Mario, padre de un adolescente con un funcionamiento psicótico, inmerso en un vínculo simbiótico y desvitalizante con su madre, del que parece salir o que intenta salir dramáticamente por medio de la agresividad, dice que su caso es más extremo. ¿Qué es el concepto de enfado? Lo de mi hijo es algo más grave. Ha sido extremadamente agresivo y continúa, y frío. ¿Qué hacer cuando salga del hospital? No podemos pensar en otra cosa. En el hospital es una persona ejemplar. Y cuando salga, había tenido una semana que había hecho lo que había querido. Había salido con los amigos. Toma 20 euros, toma otros 20 euros. Relata un episodio de violencia extrema que culminó con intervención policial e ingreso hospitalario. El grupo enmudece. Se nombra el afecto flotante. Estamos acongojados. ¿Dónde empieza la agresividad? ¿Hasta dónde se puede aceptar el daño? Eugenio, identificándose con Mario, describe una experiencia límite con su hijo. Te entiendo de verdad. Hay momentos de desequilibrio absoluto, sin palabras, de no saber el detonante. ¿Cómo puede ser que a quien le das todo tu amor pase esto? ¿Es un momento frío o de locura máxima? La pregunta desplaza el foco desde la agresividad hacia el afecto y el vínculo. No nos quedemos en la frialdad, no nos quedemos en la agresividad. Estamos hablando de personas a las que queremos. Rosa, veterana del grupo, hace un paralelismo con un familiar que reincidía en prisión buscando estructura, contención. Pregunta, ¿qué es lo que le pasará a tu hijo?
¿Qué le estructura y qué le desestructura? ¿Por qué necesita estar en el hospital? Violeta, otra veterana, suma. ¿Cómo te comes que te agreda si te quiero un montón? El grupo habilita así la exploración profunda del conflicto. Marta, conmovida, pregunta, ¿y los médicos qué piensan? ¿Saben lo que se necesita para atender esto? La demanda de soluciones se hace explícita. Desde la conducción se sostiene el silencio, confiando en que el grupo puede continuar con la tarea de elaborar y metabolizar el dolor. Se tolera el no saber y se construye entre todos un sentido. Mario, más conectado con sus propias emociones, recuerda cómo él y su mujer se ilusionaron ante las salidas de su hijo. Reconoció que en estos intentos atropellados de su hijo con la realidad, las fantasías de normatividad lo cegaron. Esta frase, lo cegaron, nos cegamos, él y nosotros también, nos fuimos a la deriva. Esta frase condensa la ilusión, el exceso sin límite, el no ver, y también la posibilidad de ver y de hacerse cargo. El grupo de padres permite compartir vivencias y elaborar las expectativas y frustraciones, favoreciendo la expresión, la reflexión del malestar que los convoca y la revisión de roles. Algunos miembros conectan con su propia historia infantil. Todo esto les permite diferenciarse de sus hijos y abrir nuevas alternativas de relación. Para cerrar, la parentalidad hoy exige resignificar los modos de constituirse padres y de ser hijos. El análisis de las fantasías inconscientes y los procesos identificatorios permite transformar el ejercicio parental. El desarrollo adolescente necesita de adultos que se hagan cargo no solo de sostener al hijo, sino de revisar su propia historia. Y el grupo de padres no va a ofrecer soluciones rápidas, pero sí proporciona una experiencia emocional transformadora que potencia un desarrollo yoico con consecuencias positivas para las relaciones familiares. Habilita procesos de elaboración, simbolización y cambio. Y finalmente, creo y creemos que el grupo ofrece una matriz suficientemente buena para restaurar las funciones parentales y tejer un reencuentro, con el hijo como diferente y con uno mismo como sujeto.